¿verdad? Y nuestra iglesia y nosotros tenemos grandes sueños que queremos ver en este año. Queremos alcanzar la misión de Dios. Ese es nuestro sueño, ese es nuestro anhelo. Y queremos que realmente podamos entender como iglesia Vida Nueva que este es el propósito de Dios. Tenemos 3 visiones, 3 sueños para nuestra iglesia durante este año. El primero es poder multiplicar nuestros grupos, poder alcanzar más personas para el Señor, poder pasar la asistencia de no de 100, sino de 200 personas, que tengamos 2 cultos, que todas las sillas estén llenas. Y ese es el sueño de Dios. Para eso Dios vino, para buscar lo que estaba perdido y nos está usando y nos quiere usar a nosotros. Queremos tener un nuevo local con más capacidad para más personas, para hacer más ministerio, para poder ayudar a nuestra comunidad. Y yo pensaba en sí mismo, si realmente esta es la visión de Dios, este es el sueño de Dios, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos realmente, como dice el autor de Hebreos, de que podamos agradar a Dios en el hacer de Dios? Y no cabe duda que la respuesta fue la fe. Es la fe. Pocas personas no pueden realizar estos 3 sueños. Pocas personas no podemos multiplicar nuestros grupos, alcanzar más personas para pasar la barrera de los 200. Pocas personas no podemos discipular a todos aquellos que van a llegar, incluso a ustedes. Pocas personas no vamos a poder tener un nuevo local. Necesitamos entonces de todo el cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y Dios quiere usar a toda la iglesia. No un pequeño sector, no un pequeño grupo de la iglesia, sino toda la iglesia. Yo me preguntaba, ¿cuál será el problema que tenemos nosotros como iglesia Vida Nueva? ¿Cuál es el problema que tengo yo como pastor de la iglesia Vida Nueva? Porque ahí es donde está la clave por la cual no hemos podido lograr el sueño de Dios. Y es que necesitamos fe. Necesitamos entender la fe. No podemos alcanzar nada sin la fe. Nada para Dios, ninguna de la visión de Dios, ninguno de los sueños de Dios, ninguna misión de Dios, no podemos alcanzarla sin la fe. Pero la fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. La fe es algo que realmente permite que el plan de Dios se establezca y se lleve a cabo a través de aquel que es la fe, que es el consumador, que es el que regala la fe y es en Cristo. Por tanto, tenemos que tener nuestra fe en Cristo. Él es la fuente de la fe, Él es el que regala la fe, y sin fe no podemos hacer nada. Y el autor de Hebreos lo deja bien claro: ninguno de estos hombres pudieron hacer nada si no es por la fe, y esta fe se la regaló Dios. Y por eso pudieron hacer lo que hicieron. Y nos maravilla sus vidas. Así que partimos de ese principio. La fe es un regalo de Dios. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Así que aquellos que hemos creído en Cristo tenemos un gran regalo, que es la fe, que nadie nos la puede regalar. No podemos ir al sedano, no podemos hablar con nuestros padres, no podemos hablar con el pastor y decirle: regálame tu fe, quiero comprar tu fe. Es un regalo de Dios. Es un regalo. Y si es un regalo de Dios, y Dios es un Dios sobrenatural, mi fe es una fe sobrenatural. Porque no puedo comprársela a ningún ser humano natural. Si mi fe es un regalo de Dios, mi fe se convierte en una fe sobrenatural, porque viene de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado. Cuando escuché o cuando leí este pasaje de Hebreos, yo estudiamos hebreo aquí en la escuela dominical, y es un libro que a mí me gusta mucho, como todos los libros de la Biblia, pero me fascina el libro de Hebreos, cuando aprendí que es un libro que es muy bueno para la evangelización, para compartir el evangelio. Veo que este capítulo 11 habla de la fe. Y una de las cosas que enfatiza el autor por la inspiración de Dios es que muchas veces no actuamos en fe
Porque no pensamos en la fe. Y si no pensamos en la fe, no tenemos entendimiento de esa fe por la cual Dios me la ha regalado y para qué me sirve esa fe. Por tanto, yo pienso y creo que el comienzo de mi fe es pensar. Y el pensar me lleva a entender. Si yo no pienso, yo no entiendo. No sé si a usted le ha pasado que usted cuando conversa con una persona y usted la nota que está bloqueada, te dice, no entendí. No has entendido porque no has puesto en función tu cerebro. No estás pensando lo que el otro te está hablando. Andamos en otras cosas. A veces estamos frente a una persona, pero estamos perdidos. Estamos pensando en Walmart, en las preocupaciones del trabajo que no pagamos, hemos pagado todavía la renta, tenemos problemas con nuestros hijos. La persona nos está hablando, pero no estamos pensando en lo que nos está diciendo y por tanto termino concluyendo que no he entendido lo que la persona me ha dicho. Yo creo que muchos de los problemas nuestros es que no entendemos porque no pensamos en la fe. Fíjense cómo comienza. Voy a escoger de este capítulo solamente 2 versículos, el 3 y el 6. El 3 comienza diciendo, por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Y hay 3 aspectos de la fe, que lo vamos a ver en esta serie de la fe, que es al pensar, yo entiendo. Al entender, tengo convicción. Al pensar, al entender y al tener convicción, tengo compromiso. Si eso no sucede en mi vida, yo no tengo la fe en Cristo. Porque la fe en Cristo no se puede quedar en el pensar. Me tiene que llevar ¿hasta dónde? Hasta el compromiso. Yo pienso, entiendo, me viene la convicción. Y esa convicción, al entender lo que yo he pensado, me lleva a un compromiso total. Y yo dije, ahí está el problema. Ahí está nuestro problema. No estamos comprometidos porque no estamos pensando y no estamos entendiendo ese regalo que Dios nos ha dado, que es la fe. Y por tanto no tenemos la convicción de que Dios me va a usar a mí y por tanto yo no me comprometo con la visión de la iglesia. Como no pensamos o pensamos incorrectamente y pensamos que eso es la visión y la misión del pastor y de sus líderes, pero no es la mía. Y por eso yo no me involucro. Por eso no nos involucramos en coger esas 2 tarjetas y no las metemos en los bolsillos de atrás o las dejamos tiradas o dejamos que los niños jueguen con ellas y las rompen. Porque no comprendemos que Dios puede usar esas 2 tarjetas. Me ha dado esa convicción que yo puedo usarla con un compromiso y salir durante la semana a entregársela a alguien y la dejamos botada o la dejamos dentro de nuestras casas guardadas. Porque no hemos pensado en ese regalo que es la fe. Dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que es visible no proviene de lo que se ve. Y el versículo 6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquier que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así que la fe comienza con entendimiento. Pensando, entiendo. No podemos tener entendimiento si yo no pienso, si yo no razono. No podemos. Y eso es el énfasis del autor en el versículo 3 y 6. Por eso él dice, por la fe entendemos. Por la fe comienzo a pensar. Comienzo a razonar lo que Dios ha hecho para poder regalarme esa fe que ahora yo tengo en Cristo Jesús. La Biblia enseña que la fe comienza con el pensar. El pensar lo que Dios ha hecho por nosotros a través de toda la historia de la redención. Muchos cristianos creen que la fe no tiene nada que ver con el pensar, es hacer cosas por hacer cosas. Y a veces yo noto que es un conflicto dentro de la iglesia. Tenemos que pensar qué estamos haciendo.
Por eso tal vez usted dirá, el pastor es muy estricto en algunas cosas. Para mí la teología es muy importante. Aún lo que cantamos, tenemos que pensar qué estamos cantando. Pero como no pensamos en lo que estamos cantando y no tenemos un entendimiento de las Escrituras, por eso cantamos lo que no debemos de cantar. Pero no es que uno sea obsesivo con las palabras o con los pensamientos. Es que tenemos que cantar con entendimiento, en espíritu y en verdad. Tenemos que adorar a Dios con entendimiento. Tenemos que saber qué estamos cantándole a nuestro Dios. Necesitamos a veces dedicar un poco de tiempo al pensamiento. La iglesia no piensa. Por eso hacemos cualquier cosa que venga y lo que nos diga, hacemos. Incluso lo que le dice el pastor. Porque no pensamos qué dice las Escrituras. Y nos cuesta y nos rebelamos contra el pensamiento de Dios y queremos poner nuestros pensamientos. Así que todo pensamiento no es la fe. Es el pensamiento de Dios el que tenemos que entender, porque Dios nos ha regalado la fe para entender y confiar en Dios. La fe debe entonces estimular mi pensar, es lo que dice Hebreo. Debe estimular mi pensamiento, pensar como cristiano, usar mi cerebro. Muchas veces no pensamos. No pensamos en las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Y hacemos cosas que no están en las Escrituras como si fueran de las Escrituras. Porque no pensamos en las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras? Sobre cualquier tema de nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es Él? Tengo que pensar, ¿quién es Dios? Tengo que pensar, ¿qué ha hecho ese Dios? ¿Y qué quiere ese Dios que yo haga ahora que sé quién es Él? Si no pienso en Dios y quién es Dios, ¿cómo puedo descubrir entonces la voluntad de Dios para mi vida? Dios se revela a través de las Escrituras. ¿Cómo yo puedo saber si algo es real? ¿Cómo yo puedo saber si estoy en lo correcto? ¿Cómo yo puedo saber el propósito de Dios para mi vida si no pienso? Si no uso mi cerebro para leer las Escrituras y entender las Escrituras que me ha dado el Espíritu Santo. Este pasaje nos enseña que pensar es entender, y entender es la base de nuestra fe. Y hay tres cosas que les voy a compartir. Primero, pensar y entender es fe. ¿Cómo el pensar y el entender nos lleva a actuar por fe? ¿Y por qué el pensar y el entender nos lleva a actuar por fe? Nos lleva al compromiso. El versículo 6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Dios no puede tener ninguna relación con nadie que no cree que Él existe. Eso dice el autor, eso dice Dios. A menos que nosotros entendamos que Él existe y que Él es revelante para mi vida, Él realmente es importante, es necesario para mi vida. Por tanto, mi fe no va a hacer nada. Mi fe no está basada en Dios, aunque pienso que está basada en Dios, pero no está basada en Dios. Porque dice el autor que mi fe tiene que creer realmente que Dios existe. No es una pesadilla, no es un sueño, no es una leyenda. Dios es real. Y mi fe está convencida, esa fe que Dios me regala, me convence día a día de que Dios es un Dios que es real. Existe, dice el autor. Por tanto, si yo vivo pensando o creyendo que Dios no es real, entonces esa no es la fe de Dios. Si yo creo que Dios no está pendiente de mi vida, no le importa nada de mi vida, entonces no es un Dios real. Y por tanto esa fe que creo que tengo no es la que habla la Biblia, que es un regalo de Dios para aquellos que creen en Cristo Jesús. Voy a ponerle un ejemplo. Uno de los lugares que más me gusta visitar es Smoky Mountain. Esa Nessa, amén. Está loca por ir, pero todavía no podemos.
Smoky Mountain, supongamos que yo le diga, mire, el Smoky Mountain es bello. Pero usted, porque yo le diga que Smoky Mountain es bello, va a coger su auto y se va a ir para Smoky Mountain. Usted escucha que el pastor le dijo, Smoky Mountain es bello. Pero usted tiene que pensar, voy a meterme en Google, voy a investigar si lo que dice el pastor es verdad, que Smoky Mountain es bello. Voy a ver cómo ahora rento una cabaña o una habitación allí. ¿Qué puedo hacer en ese lugar? ¿Qué ropa tengo que llevar? Tengo que investigar la temperatura. Comienzo a pensar y después entonces me ha convencido el pastor porque he pensado, he investigado y entonces voy y tomo la acción y me voy para Smoky Mountain. ¿Por qué? Porque creo que Smoky Mountain es real. Y al pensar he comprobado que es real y voy a ir a disfrutar Smoky Mountain. Eso lo hacemos nosotros constantemente. De la misma vida moral nuestra es lo mismo. A veces no pensamos en los valores morales que la Biblia nos revela y nos guiamos por los valores de la cultura. Voy a ponerle por ejemplo el tema de las mujeres. En el Oriente, las mujeres no se le da ningún valor, ninguna dignidad y ningún respeto. Sin embargo, en el Occidente sí le damos valor, dignidad y respeto. Pero los Oriente dicen, eso es un valor para ustedes, pero no es un valor para nosotros. No es real, es un valor para todos, porque dice que todos realmente tenemos que creer que Dios existe. Y cada cristiano tiene que creer que Dios existe. Uno sí y uno no. No puede ser. Si eres cristiano, tienes que creer en realidad que Dios existe y es necesario que te acerques con esa fe que Dios te ha regalado en Él. Muchas personas vienen a la iglesia, vienen con muchas necesidades. Y una de las, pienso yo, es que necesitan de Dios, necesitan de Cristo. Pero al pasar el tiempo dice también, yo necesito ser bautizado, necesito servir. Necesito cada día crecer en la fe, pero es algo que es un valor para mí, pero no debe ser un valor para todo el mundo. Y esa es la mentalidad de la iglesia. Piensa que ser discípulos es un valor para el pastor, y eso lo debe hacer él. No es un valor para mí. Y la Biblia nos llama que cada cristiano tiene que ser un discípulo. Entonces el discipulado no es una opción para el pastor. No es un valor mío, no es para unos poquitos, unos cuantos. El ser discípulo es un valor del reino de Dios y Dios nos ha llamado a todos. No es para un sector de la iglesia. ¿Pero qué piensa la iglesia? No, yo no me involucro en el discipulado porque eso no es para mí. Eso es muy duro, eso es muy difícil, invertir mi vida en la vida de otro. Eso no es para mí. Estás mal, estamos mal. Es un valor para todos. Si en realidad crees y tienes fe, no dice que eso es un valor para unos y no un valor para otros. Si crees que Dios existe, es para todo el mundo. Entonces todo el mundo somos llamados a discipular, todo el mundo somos llamados a evangelizar, todo el mundo somos llamados a compartir, todo el mundo somos llamados a dar nuestros diezmos y más de nuestros diezmos. No es un sector de la iglesia, no es mi iglesia la que yo debo sostener y preocuparme porque se pague cada centavo en esta iglesia. Es un valor de Dios dado a la iglesia a través de la fe. Pero hay un sector de la iglesia que creen que eso es para algunos y no es para mí. Por eso no se involucran. Por eso no nos involucramos. Porque eso es un valor para él, para ellos, cuando es un valor para toda la iglesia. Porque no has pensado, no has entendido, no tienes la convicción y no haces un compromiso con Cristo en todo lo que tiene que ver con su reino. La fe cristiana entonces comienza entendiendo la palabra de Dios, que es verdad para todos. Para todos. Para todos. No es para algunas personas. Pablo, escribiendo en 2 de Corintios 5:7, dice: vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. La gente dice: bueno, entonces, si vivo por fe, no tengo que pensar, no tengo que entender, no tengo que llegar a ninguna convicción, por tanto, no tengo que llegar a ningún compromiso. Pablo no está hablando de eso. Pablo incluso no está hablando de adquirir la fe o lograr la fe.
Pablo lo que está hablando aquí es que realmente cuando comenzamos a tener dudas es porque tenemos nuestra vista no en lo que Dios nos ha mandado a poner la vista. Voy a ponerle otro ejemplo. Supongamos que ahora me sale una masa en mi brazo, ¿verdad? Un abultamiento, vamos a ponerle un más crítico, un tumor, ahí, una bola. Y voy al médico y el médico me dice, no te preocupes, que eso es algo sencillo. Eso con una anestesia local, con 2 o 3 cortes que yo te le dé, yo te lo saco y te vas para la casa. Pero hay tiempo, si quieres lo hacemos ahora o si no, más adelante. Usted está escuchando al médico y usted comienza a pensar, es para mi bien, voy a quitarme la masa. Entendí lo que me dijo el doctor y es real. Entonces voy a llegar a un compromiso con el médico de decirle, sí, me voy a quitar la masa. Pero cuando ya está ahí, en el hospital, sabe que usted lo entran, primero a la sala, después lo pasan ahí que lo preparan, y empieza entonces a ver que viene la enfermera, le saca la sangre, la otra viene, le toma la presión, después viene el médico muy serio, y algunos vienen riéndose, y no te preocupes que todo va a ser rápido, la evaluación va a ser así, asado. Y usted entra ahí al quirófano, ahí a la sala de operación. Y dice, bueno, si es tan sencillita, ¿por qué hay esta salud tan grande arriba? Si es tan sencillita, ¿por qué hay 5 y 6 médicos aquí? ¿Por qué es tan sencilla? Hay uno ahí que está esperando por si acaso me pone una máscara en la cara, si él me dijo que era algo local. Está todo un equipo preocupado por una emergencia. Y usted comienza a dudar. No es tan sencillo entonces como me dijo el médico. Lo que está pasando es que usted está dudando. No porque está pensando en lo que le había dicho anterior el médico, sino porque ha puesto su mirada en todo lo que está a su alrededor. Y eso es lo que dice Pablo. Nosotros ponemos mucho nuestra mirada a lo que está a nuestro alrededor. Y ese es el que hace cambiar mis pensamientos. Me llega a pensamientos incorrectos. Y pienso entonces a mirar a mi alrededor y digo, yo no lo puedo hacer, yo no estoy capacitado, yo no tengo tiempo, yo no tengo el talento. Y comienza tu fe a dudar. Comienzas a perder la fe. Comienzas a perder tu confianza en Dios, porque dice Pablo que no estás viviendo por la fe que Dios te ha regalado, sino que has puesto ahora tu mirada en la circunstancia que ha tratado de cambiar tu pensamiento. Y es por eso que muchos de nosotros nos proponemos cosas y después no terminamos con las cosas. Porque ponemos nuestra mirada en las cosas que nos rodean y comienzan entonces a venir pensamientos incorrectos. Y pensamos que estamos correctos, pero son pensamientos incorrectos porque todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no está basado en mi fe en Cristo es pecado. Y cambiar mi fe y mi confianza de Cristo y ponerla en la mirada de la circunstancia es un pecado. Ahora, ¿cómo yo recupero mi fe? ¿Cómo yo puedo realmente renovar mi fe? Es pensando, es entendiendo en que Dios existe y Dios es real. O como Pablo dice, renovando mi mente. Entonces, el pensar en la cruz, el pensar en la resurrección, el pensar lo que Dios ha hecho por mí, renueva otra vez mi fe. Me enfoca otra vez mi fe en la misión de Dios y me lleno de tanto compromiso porque la convicción que tengo ha venido de esa fe que he entendido que es un regalo de Dios para mí. Pero muchas veces dudamos. Muchas veces sentimos que estamos confundidos. Y a veces confundimos nuestra fe con nuestros sentimientos. Si yo siento esto, pues yo hago esto. Muchos hermanos dicen así, si yo me siento y quiero hacer aquello, pues lo hago. Si no me siento, no lo hago. La fe no es de sentir, porque hoy usted puede sentir y mañana no puede decir sentir. La fe entonces es un entendimiento en lo que Dios ha hecho que me lleva a una convicción y me provoca en mí, como resulta en mí, un compromiso con aquel
que me ha regalado la fe. Muchos confunden la fe con sentimiento. Y no es que tenemos que sacar los sentimientos. Pero si solamente basamos nuestra fe en lo que yo siento, estamos mal. Mi fe está basada en una realidad que no está en mí, está en Dios. Dice Jesús en Mateo 6:23, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense, dice Jesús, piensen. Es lo que está diciendo. Fíjense, piensen en las aves. Piensen en las aves, dice. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, como Dios es real, Dios existe, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes? Piensen. ¿No valen ustedes más que las aves? Dice Jesús. ¿No valen ustedes mucho más que ella? Jesús está diciendo entonces, piensen, entiendan la providencia de Dios. Por eso estamos preocupados, por eso estamos afanados. Por eso no queremos soltar nada del bolsillo para la iglesia, porque pensamos que no nos va a alcanzar el dinero, porque no tenemos la fe puesta en Cristo. No entendemos y no tenemos la convicción de que Él es un Dios de providencia. Él provee. Por eso no llegamos al compromiso financiero con la iglesia. ¿Ve que todo radica en nuestra fe? Segundo, ¿cómo el pensar y entender nos lleva entonces a actuar? Dice el versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Muchas veces nosotros pensamos en el mundo de hoy como algo físico. Por eso Jesús en Mateo 6 hace énfasis en que nuestra gran preocupación es lo físico. Pero no pensamos que está lo físico, pero que está lo espiritual. Y eso también es parte de nuestra cultura que ha penetrado en nuestros pensamientos, en nuestra forma de razonar, con el asunto de la evolución. De la evolución, que incluso les enseña a nuestros hijos en las escuelas que el mundo es por accidente, que todo lo que hay está evolucionando. Y eso es un pensamiento que da un entendimiento, que provoca en ellos una convicción y un comportamiento, pero eso no es fe. Porque saca a Dios. Dios no existe para la evolución. Dios es un accidente. Y yo me pregunto, si Dios no existe, ¿cómo el universo puede explicar toda la existencia del ser humano? El universo no puede explicar la existencia del ser humano. Si Dios no existe, no hay explicación por la existencia nuestra en este mundo, ni todo lo creado. Entonces Dios tiene que existir. Entonces Dios es real y es el que le da explicación a mi existencia en este mundo cuando pienso que Él es real y entiendo que Él es real y tengo la convicción que Él es real y me comprometo con un Dios real y no con un pensamiento filosófico, la evolución o pensamiento de vida. Me comprometo con aquel que me ha regalado la fe. Dios es un Dios sobrenatural, es el creador de todo. Así que existe un mundo físico, pero también existe un mundo sobrenatural. Porque mi fe es sobrenatural. Me la ha dado un Dios sobrenatural. Y si Dios no existe, entonces no podemos entender nada. Y eso es lo que dice el autor. Realmente la fe tiene que estar convencida de que Dios es real. Si no, no vas a entender nada de lo que sucede a tu alrededor. No vas a hallar la explicación. Entonces todo pensamiento no nos lleva a la fe. Porque todo pensamiento no está en la existencia de Dios. Y es por eso que dice que el autor, que todo lo visible no viene o no proviene de lo que no se ve. Viene de la existencia de Dios, de la realidad de Dios que se ve.
Y se ve a través del poder de su palabra, que por ese poder Él creó todo lo que existe, según Génesis, creemos nosotros. Y aseguramos que todo lo que existe es por el poder de la palabra de Dios. Hace unos 200 años atrás, cuando la evolución comenzó a tomar su auge, la gente gritaba en todos los lugares: no necesitamos a Dios. Dios no hace falta que esté en nuestras vidas. Todo lo podemos explicar a través de la ciencia. Pero después de 200 años, hasta muchos de los que dijeron que Dios no existía y nada se puede explicar a través de Dios, están convencidos de que Dios tiene que existir. Porque no hay otra forma de cómo entender cómo funciona el mundo y cómo se sostiene el mundo si no existe Dios. Así que la misma historia del ser humano nos ha llevado al convencimiento de que tiene que existir Dios. Y por tanto la iglesia, si Dios le ha regalado la fe, tiene que tener esa convicción, más aún que aquellos que un día no la tuvieron. Dios es real. Dios es real. Si Dios no es real, ¿por qué usted ama a su esposa? Si Dios no es real, ¿por qué usted ama a sus hijos? Si Dios no es real, ¿por qué te ama? ¿Porque el universo lo enseñó a usted a amar? ¿La cultura le enseñó a amar? No, porque ¿sabe para qué es lo que el concepto del amor de la cultura? Fíjese si la filosofía, a veces yo me daba cuenta, y decía, bueno, a veces uno comete hasta errores. A veces cuando uno está dando consejería, dice, no, porque el amor es un asunto de químico físico. Es algo que sucede, una química con esa persona por una atracción física. Y eso se da y es el amor. Eso es evolución. Amamos a una persona porque Dios es amor. Y Dios en su imagen, al darnos su imagen, dio atributos que son de Él y nos dio el atributo del amor. Así que el amor es la evidencia de Dios. Yo puedo amar a mi esposa y a mis hijos y amarlos a ustedes porque Dios es amor. Esa es la esencia de Dios. Y mi fe ama a los demás porque ha entendido y está convencido y se ha comprometido con el amor de Dios porque Dios es amor. Si no, yo no puedo amarlos a ustedes. Ni ustedes pueden amarme a mí. Si nos damos cuenta de tantas cosas, tantos pensamientos que hay en nuestra mente que no vienen de Dios, que no están en la mente de Dios. Aún pensamos nosotros, y muchos cristianos viven así, que podemos llevar una vida de plenitud en esta creación, logrando cosas, y realmente me pregunto, ¿plenitud de qué? Si la plenitud está en Cristo, y no estás en Cristo, no tienes una fe puesta en Él. ¿Cómo puedes tener la plenitud en un mundo físico que niega la existencia de Dios cuando realmente la plenitud, mi satisfacción está en Cristo? Estoy completo en Cristo. Cuando uno piensa, cuando uno entiende que Dios es real, uno se involucra en la visión de Dios. Ustedes no se van a involucrar nunca en nada en la iglesia hasta que Dios no les regale la verdadera fe. No lo van a hacer porque no tienen la capacidad para hacerlo, al menos que Dios les regale la fe. Por eso muchas veces somos indiferentes. Tenemos nuestros oídos tapados porque aunque decimos que tenemos la fe, no tenemos la fe verdadera. La fe verdadera nos lleva al compromiso, al actuar, al ser parte de la visión de Dios. Es nuestro sueño porque es una fe que viene de Dios para mí. No es que yo inventé mi fe, compré mi fe, desarrollé mi fe. Yo no diseño mi fe. Dios me regaló la fe para que yo le crea que Él es real y me involucre en su misión a este mundo que Él vino a buscar lo que estaba perdido. ¿Por qué el pensar y entender me lleva a actuar entonces?
Dice el versículo 6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Por qué entonces ese pensar y entender debe llevar a la acción mi fe? Porque Dios es un Dios personal. Dios no es una fuerza. Dios no es algo impersonal. Es un Dios personal. Si usted nota el pasaje, a Dios le gusta que nos acerquemos a Él, que lo busquemos a Él, que deseemos su presencia. Dios es un Dios que quiere tener relaciones con nosotros. Es un Dios personal. Es un Dios que le importa lo que yo veo. Es un Dios que le importa cómo yo me visto. Es un Dios que le importa lo que yo pienso. Es un Dios que le importa lo que está sucediendo en mi familia. Es un Dios personal porque es real. Pero a veces nosotros lo decimos, pero pensamos que a Dios no le importa nada de lo que yo estoy haciendo. Que a Dios no le importa ni está viendo que no estoy involucrado en la misión de Dios, en que cada día hay personas que van a las cárceles, están metidos en adicciones, están divorciándose, están teniendo problemas porque no han escuchado el evangelio que cambia, que transforma. Y como nosotros no sabemos si los va a cambiar o transformar, pero somos llamados a compartir el evangelio a todo el mundo, porque es la solución para el ser humano. Si Dios es real, entonces, si Dios es un Dios personal, Dios quiere que yo me acerque a Él. Dios quiere tener una relación conmigo. Dios quiere tener una relación contigo. Así como tú tienes una relación con tu esposa y te preocupas, o con tu esposo, que te preocupas, que a veces pierdes hasta el sueño por poder complacerla a ella y complacerlo a él, o complacer a tus hijos. Quieres tener una relación, le das y le dedicas tiempo. Así también es Dios. Pero si usted nota, como creemos más en el mundo físico, le damos más importancia a nuestra relación familiar, o yo diría la familia cerrada, que aún a mi relación con Dios. Si la fuente es Dios, entonces yo debo tener una relación personal con Dios para tener realmente compromiso con mi familia, conforme a su palabra, y poder guiar a mi familia conforme al entendimiento que tengo de su palabra. Pero en la realidad no es igual. Tenemos mejores relaciones con nuestra familia que con Dios. Es nuestra lucha natural, es nuestra naturaleza pecaminosa. Queremos agradar más a los hombres que a Dios. Es nuestra lucha, que día a día tenemos que librarla, aun cuando miramos a la mujer o al hombre que tenemos a nuestro lado. Hoy se va a debatir si te agrado más a ti o agrado a Dios. Si voy a estar más comprometido contigo que con Dios. Si voy a tener una mejor relación contigo en este día y una pésima relación con Dios. Dios es un Dios personal y Él quiere tener una relación personal con nosotros. Mi fe tiene que provocar ese deseo de tener comunión, relación con Dios. Tiene que creer que Él existe, que Dios es un Dios personal, que le importa cada cosa de nuestras vidas. Dios es un Dios que quiere que tú lo ames más que a tu familia. Dios es un Dios que quiere que tú lo ames más que todas las cosas en este mundo. Porque ese es el primer mandamiento. ¿O no es el primer mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios. ¿Con qué? ¿Con un corazón dividido? Dice, con todo tu corazón. Y después entonces ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tu esposa, a tu prójimo. Pero ellos no pueden estar por encima de mi amor. Porque si tú la amas, es porque yo soy amor. Y yo puse ese atributo en ti. Y ahora que tienes la fe, te he enseñado a cómo amarla, cómo amarlos conforme a mi palabra. La Biblia nos dice que hay un solo camino. Marcos en capítulo 1, en el versículo 9 dice, en esos días llegó Jesús desde Nazaret
de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio en el cielo que se abrió y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. También oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. El único ser humano que Dios está complacido perfectamente con él es Jesucristo. Es Jesucristo, es la única persona. No es ninguno de mis pensamientos, no es ninguna mi forma de vivir la que complace a Dios. La que puede impactar a Dios es Jesucristo. Es Jesucristo. Es el único que entonces puede traerle paz a mi corazón. Es el único que puede reconciliarme con Dios. Es el único que puede motivar mi vida a servirle a Dios. Es el único, porque es el único del cual Dios ha dicho: estoy complacido de él. Pero es interesante, Dios también se complace, dice Hebreo, a través de nuestra fe. Porque nuestra fe está puesta en quien lo complació perfectamente, que es Cristo Jesús. Por eso cuando mi fe, dice Hebreo, como Abel, como Noé, como Abraham, como Isaías, como Débora, como cada uno de nosotros, cuando mi fe está puesta en Cristo y en el actuar de Cristo, Dios me mira y dice: estoy complacido contigo. Pero solamente es a través de Jesús. Si crees en Jesús, entonces obedecerás su palabra. Y Dios estará siempre con su mirada puesta en ti y diciéndote: estoy complacido contigo, porque estás obedeciendo. Y te he dado esa fe como un regalo para que puedas obedecer y puedas actuar, puedas comprometerte con la visión del Hijo en esta creación. Quiero terminar con algunas preguntas. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué estás indiferente? ¿Por qué no quieres unirte a la visión de Dios a través de la iglesia? ¿Por qué hay que estar recordándoles este evento, aquel evento? ¿Por qué? No hay solamente una respuesta. Si dices que tuviste el amor, es porque has perdido tu primer amor. Y si no lo haces, es porque no tienes la fe. Has perdido tu primer amor porque no estás pensando, porque no estás entendiendo lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. Y por eso no estás comprometido, porque no tienes amor para Dios. Muchas veces nosotros no podemos involucrarnos en las cosas de Dios. No es porque Dios no quiera que nos involucremos. Es que hay un problema en nuestra fe. Y de una vez más nos invita entonces: piensa. Entiende qué hizo Dios por nosotros en la cruz. Piensa por qué Jesús resucitó. Piensa por qué nos dejó el Espíritu Santo. Piensa que Él va a regresar otra vez. Piensa que Él quiere tener una relación cada mañana cuando tú abres tus ojos. Piensa que Él quiere revelarse a nuestras vidas. Cuando tú piensas en Dios, Dios fortalece y renueva nuestra fe. Y si en su misericordia Él te regala la fe, esa fe comienza a entender el pensamiento de Dios.
Si sientes miedo, si sientes inseguro, sin motivación, y has creído en Cristo, piensa en la cruz. Piensa en la cruz. Esa debe ser nuestra motivación. La cruz. Lo que Dios ha hecho. Renueva mi pensamiento. Entiendo y tengo esa convicción. Y me lleva al compromiso. Al punto, como dice Jesús, bienaventurados aquellos que sufren por mi causa. Que estamos dispuestos a morir por Cristo porque tenemos la convicción de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz y lo que Él nos ha mandado a hacer. Solamente tú nos ayudarás a lograr la visión de Dios si tienes tu confianza puesta en Cristo, si tienes esa fe verdadera, esa fe que Dios nos ha regalado. Esa fe te va a ayudar a actuar y a ser parte de la visión para el 2017 de la Iglesia Vida Nueva, que viene desde el corazón de Dios. Es buscar lo que no han conocido todavía el Señor. Las sillas vacías no adoran a nadie. El templo no adora a nadie. Los instrumentos no adoran. Solamente adoramos nosotros los seres humanos a Dios. Pero para adorarlo tenemos que tener fe. Y esa fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, que nosotros somos embajadores de Dios. Si esta iglesia está vacía, no es por culpa mía, es por culpa de cada uno de ustedes. Es por culpa de ustedes también. Porque no pensamos, no entendemos. No nos preocupamos por el compromiso que Dios nos ha llamado y nos involucramos durante toda la semana. Yo veo hermanos que no piensan en toda la semana en la iglesia hasta el próximo domingo. No piensan en Dios entonces, porque la iglesia es el cuerpo. ¿Sabe una cosa? Más adelante voy a traer una serie. En la Biblia, la única metáfora, la única figura que compara con la Trinidad es la iglesia. Más nada, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Valorará a Dios la unidad dentro del cuerpo? Claro, si la compara con Él mismo en su Trinidad. Y tenemos que estar unidos en la Trinidad, con la visión de la Trinidad, de ir a buscar y llenar cada una de nuestras sillas y no estar toda la semana desconectado de las sillas que están vacías y de la gente que no conocen a Cristo y nosotros seguir viviendo y viviendo y viviendo sin que nada nos preocupe, hermanos. No es culpa de Dios. Dios no lo hizo todo ya. ¿Usted está esperando que Dios haga algo más para que lo convenza a usted y piense que es real, que es un Dios personal y que te dice cada día: lo que yo más amo es al ser humano? Y de alrededor nuestro hay muchas personas que no han escuchado el Evangelio, que necesitan escuchar el Evangelio, que necesitan que nosotros caminemos con ellos. Y Dios quiere usarnos a nosotros. Que Dios realmente nos ayude a entender que la fe es entender lo que Dios ha hecho por nosotros. La próxima semana vamos a hablar de la convicción y la última semana vamos a hablar del compromiso de nuestra fe. Pongámonos de pie para orar.